Mi papá me dice, mira, los de azul es Millonarios. Y yo vi a Pedro Antonio Zappi y yo dije, no, a mí me gusta el Cali. Porque Pedro Antonio Zappi era el arquero de la selección. Uno de los cupos que quedaba era arquero. Entonces, para que Valencia pudiera jugar, pues yo me metí al arco y me quedé tapando para toda la vida. Yo soy una persona que estoy expuesta al éxito y al fracaso. Yo vivo en esa delgada línea. De niño, yo llevaba el luto de un gol una semana. Cuando me desperté, me dice César, mira, tenías un cáncer maligno, encapsulado que iba de afuera hacia adentro, pero cortamos el 30% del riñón. Y, bueno, listo. Abro el balcón de mi casa, que daba contra el patio de otra casa, y veo a dos niños peleando por ser Oscar Córdoba. Me llenó de orgullo ver que estaba en un país extraño y los niños se peleaban por ser Oscar Córdoba. Me frustra no haber ido a la universidad para complementar esa parte que a uno le enseñan que debe realizar, de educarse. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Oscar Córdoba, futbolista, comentarista deportivo, conferencista, empresario, campeón de 3 ligas en el mundo, catalogado como el segundo mejor portero del planeta en el 2011 y el arquero más convocado a la selección. Atajó en más de 700 partidos, está casado hace 37 años y es el papá de Vanessa, Tatiana y Adrián. Uno de sus momentos favoritos es cuando llega a la casa a las 11 de la noche, prende los fogones, se prepara una carne y se bebe un par de tequilas, Oscar. Uy, pero ¿quién me estaba espiando o qué? Total, aquí esto es así. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, contento. Más o menos tiene ahí parte de mi vida y no sabía que ya llevaba 37 años de casado. Imagínate. Es una eternidad. Eso es una eternidad. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de ese matrimonio, Oscar. Eres un invitado, mejor dicho, un invitado mundial, en época de mundial. Aquí vemos a todo el mundo, bueno, a buena parte del equipo con camisetas. ¿Cómo vives tú esto? ¿Esto es un trabajo para ti? Vienes de comentar, vas a comentar. ¿Te lo puedes gozar? ¿Hay algo de hincha o...? A ver, yo soy un agradecido porque siempre he dicho que no trabajé durante 20 años. Solamente me dediqué a hacer lo que más me gustaba hacer, que era jugar al fútbol. Me encontré una pareja de vida que me acompañó y me ha acompañado durante todo este tiempo, que sí dejó de lado muchas cosas para hacer su desarrollo personal, pero juntos creamos un matrimonio realmente maravilloso. Sí, hemos tenido problemas como todos los matrimonios, pero lo más importante en el caso personal es que me dediqué a hacer lo que me gusta. Y cuando me retiro, me encuentro que lo que me gusta me permiten hablar de lo que me gusta. Entonces no sigo trabajando, sigo disfrutando lo que hago. O sea, sí hay pasión, sí hay disfrute, sí hay gozo, sí cantas un gol y lo gritas, Casi no canto los goles porque dentro de mí está el análisis de lo que se hizo bien, se hizo mal. Y veo dentro de lo que muestra el televisor muchas oportunidades, muchas variables, y pienso, y si lo hizo así, y no soy el hincha. Muy rara vez estoy con un grupo de gente con los cuales comparto el fútbol de la misma manera. Entonces, me molesta que tú estés hablando de cosas que yo veo y tú no ves, claro, y que critiques a un jugador o hagas un comentario positivo donde no lo hay. Entonces, yo prefiero cuando juega la selección, me encierro y me veo el partido casi que solo. Bueno, vámonos para atrás, vámonos a Los Cámbulos, vamos a ese barrio en Cali, cerquita de los Panamericanos. ¿Cómo fue esa infancia en la casa, pateando balones en el garaje, jugando con atajar medias en la cama de los papás? Bueno, voy a hacer una corrección. Entonces no trabajé durante 30 años de vida. No, porque yo vivía frente a Disney World, la verdad. Yo tenía mi inteligencia motriz, realmente ahí parte todo mi desarrollo como ser humano. Me gustan los deportes, soy hiperactivo, me gusta jugar fútbol, me gusta jugar básquetbol, voleibol, béisbol. Entonces, estaba en Disney. Cuando decimos estabas en Disney es porque, claro, los Panamericanos, ahí estaba el estadio, ahí estaba el estadio de béisbol también, estaban las canchas de voleibol, las piscinas, aunque creo que no eras muy buen nadador. Nadador no, a mí la piscina es solamente para meterme a la piscina, salirme a la reposera y broncearme, no me da para más. Pero no nadabas, que uno no nade en Cali, soy caleña,
Es como no bailar. Yo no bailo, pero entonces no nadar y no bailar allá es grave. No, No, yo nado, pero no para batir el récord mundial. Farid sí era un pero nadador. nadas con estilo, Sí, nadas sí, sí. mariposa, nadas. Bueno, un pechito ahí, pecho marrana. Pero por lo menos en libre me defiendo. Me cruzo de Yoniquí a San Andrés sin ningún problema. No, claro. Sí, pero que me digan, vamos a batir el récord, no. Déjame, yo nado recreativamente, nada más. Bueno, vamos a ese primer recuerdo futbolístico, a ese primer partido al que vas, que creo que es un partido Millonarios Cali. ¿Por qué Millonarios? ¿Por tu papá era hincha de Millonarios? Mi papá era hincha de Millonarios. ¿Por qué de Millonarios? A ver, nunca le pregunté si su admiración hacia Amadeo Carrizo y todos esos jugadores estrellas que llegaron en la época del Dorado. Me imagino que fue eso lo que lo llevó a seguir este equipo. Entonces me lleva a ver un partido un domingo, me acuerdo que era un domingo, Deportivo Cali y Millonarios, entramos por Occidental, primer piso, zona norte. Entonces mi papá me dice, mira, los de azul es Millonarios. Y yo vi a Pedro Antonio Zappe y yo dije, no, a mí me gusta el Cali, porque Pedro Antonio Zappe era el arquero de la selección. Entonces, cuando veo a Pedro parado en el arco, ese es mi equipo y no me mueven de ahí. ¿Tienes la imagen nítida de ese primer partido, de esa primera vez en el Pascual, ¿era? Sí. ¿Con quién más ibas? No, Como los dos. íbamos solamente mi papá y yo, porque siento que me iba a dar su herencia, su legado y salí traicionándolo, porque me enamoré fue del otro equipo. Bueno, pues igual, eras caleño, vivir en Cali era difícil. Sabemos que desde muy chiquito te vinculas a las inferiores del Cali, pero llegas a ser portero un poco por error. En alguna convocatoria era el cupo que quedaba, el de portero. ¿Quién? A ver, yo tenía un amigo, Roberto José Cortés, y había otro de apellido Valencia, era muy bueno, el zurdo era muy bueno. Y Roberto nos invitó, hey, hay una convocatoria para un equipo que va a viajar, invitado, todo pago, de cachete, va uno, y a Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, vamos y nos probamos, algo puede salir. Lo peor que puede pasar es que nos digan que no. Llegamos muy temprano al Club Tequendama, que queda atrás de Los Cámbulos, el barrio de mi infancia. Llegamos muy temprano y no había nadie, y el portero nos dice, miren, no ha llegado nadie, pero la convocatoria es a las 4 de la tarde, nosotros llegamos sobre las 2:30. El bus del colegio nos dejaba 1:30, 2, al frente de la casa, recogíamos la maleta y salimos. Como no había nadie, nos fuimos a jugar maquinitas a Cosmocentro, que es al frente del Tequendama. Sí. Cuando nos miramos, se nos hizo tarde, cuando regresamos, habían solamente 2 cupos, uno de los 3 perdió el año. No me acuerdo si fue Roberto, que Roberto era de defensa. El hecho era que yo iba a probarme como delantero, pero uno de los cupos que quedaba era arquero. Entonces, para que Valencia pudiera jugar, pues yo me metí al arco y me quedé tapando para toda la vida. Estudiaste en el Bermers, que es un colegio muy tradicional en Cali. Estudié en el San Luis Gonzaga, hasta segundo bachillerato, de ahí me fui a San Juan Bermans, hasta quinto bachillerato y me fui para Medellín a hacer San Ignacio Loyola el último año. ¿Te graduaste en Medellín? Me gradué por ventanilla. ¿Por ventanilla? Sí, porque ya ¿Y por qué sales del San Luis? ¿Te votan? No. Yo en el San Luis, al contrario, el día que me fui, me dieron tantas medallas que me colgaba el pecho. No. A mí, yo fui buen estudiante en el San Luis, que en la educación tradicional me fue bien, realmente. Cuando cuando estoy en el San Luis, hay un torneo, no me acuerdo en qué ciudad, yo era el capitán del equipo de voleibol, del equipo de basquetbol y jugaba fútbol. Pero con el equipo de fútbol había una condición de que si jugaba dentro del Valle del Cauca, yo tenía que ir por mi proyecto de vida, que era la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Sí. Entonces el técnico de ese equipo, que era un profesor de apellido Rugeles, fue a la rectoría y dijo que yo no podía ser el abanderado del equipo porque no quería el colegio. Yo, pero ¿cómo así? Yo soy capitán de voleibol, capitán de básquetbol, pero con fútbol yo tengo un proyecto de vida y eso también tenía que respetarlo. Entonces hubo una discusión, el hecho fue que no fui con la selección de fútbol al viaje, me quitaron la capitanía, pero eso a mí me daba igual, porque pues a mí lo que me gustaba era jugar, no necesariamente tener un brazalete, pero ya había un roce con el técnico, entonces decidí cambio de colegio, le dije a mi papá, papi, cámbiame de colegio, ¿para qué voy a seguir si este tipo no comulgamos? El Bermans me recibió con las puertas abiertas, el padre Javier Aristizábal, que era deportista a morir, le gustaba el básquetbol, entonces me quería en el equipo de básquetbol. Llegué al Bermans, allá sufrí un poquito más con la educación, porque había que leer mucho, y en el San Luis no, en el San Luis te daban la clase
y tú respondías. En el Bermans dicen que donde hay un Bermans hay un caballero. Y donde hay dos Bermans hay un desastre. No, mentira. Sí, sí, sí. Bueno, toda esa infancia, preadolescencia, adolescencia, la pasaste entre el colegio, los colegios y los entrenamientos, las convocatorias. Las todo eso, ligas. las ligas. ¿Hubo tiempo para ser adolescente de, no sé, de ir a fiestas de 15, de aprender a bailar, de Por eso soy el arquero, porque no aprendí a bailar. No, yo aprendí a bailar después, pero yo tenía una costumbre que todos los jueves íbamos a un sitio, un bar, que se llama Martins, en la ciudad de Cali, quedaba al lado del Bermans, entonces siempre ese día nos reuníamos todos los del colegio, mi papá me daba una plata para tomarme 2 cervezas, ese era el límite que yo tenía, porque pues impajaritablemente nuestra cultura es de beber, Sí. solamente que tuve una persona que fue visionaria, me enseñó los parámetros donde me podía mover, tanto es que para el Bermans nos mandan una circular donde nos piden autorización para fumar, yo no fumaba. Entonces le presento la circular a mi papá donde tenía que firmar sí o no. El hecho es que mi papá llega, firma, sí puede fumar. Entonces le digo, papi, yo no fumo, es que ese no es mi problema. Pero el día que si te da ganas de fumar, tienes mi autorización para fumar. El hecho es que nunca fumé, entregué la autorización, me miraba raro el profesor, Sí. pero bueno, a mí me dieron permiso, pero yo nunca fumo. Y así fue como se estructuró mi vida. Tienes todas las posibilidades de hacer lo que quieras, pero piensa si está bien hecho o mal hecho. Te casas muy joven, 18, 19 años. 19 años, recién cumplidos. Y coincide con todo este despegue de tu carrera y no sé, me parece que asumes esto como una especie de caracol llevando el hogar encima, como en el caparazón. O sea, ustedes viven juntos todo esto que empieza a ser un montón de ciudades en Colombia. No sé, estuviste obviamente en Cali, pero luego fue Medellín. No, primero luego fue- Medellín, no, primero, yo conozco a Mónica, mi esposa, en Medellín, cuando voy a jugar sí. Atlético Nacional. El Cali me compra, porque yo era jugador de la escuela Carlos Sarmiento Lora. Ya me traslado a Cali y ahí nos casamos. Hoy, cuando veo el desarrollo de mis hijas, me doy cuenta que estaba loco. Yo, casarme a los 19 años, Sí. era un loco. Pero, pues, me encontré con una persona que coincidíamos, comulgábamos muchos con nuestros valores y logramos tener un hogar muy importante. ¿Cuántas ciudades de Colombia? Y luego viene, no sé, Buenos Aires, y luego viene Perugia, y luego Estambul. O sea, Primero arrancamos Cali, ya como pareja. Luego nos fuimos para Armenia, que me dio la oportunidad. De Armenia vinimos a Bogotá en el año 90, 91, 92. Luego me mandan a jugar a la Once Caldas en el año 93, el primer semestre, y luego me compra el América. Y del América hice 93 hasta el 97 y me voy a Argentina. En Argentina estamos hasta el 2001, me voy a Perugia y luego me voy a Beşiktaş de Turquía. ¿cómo llevar no esa casa, ese hogar a cuestas? ¿Cómo Mónica te ayudó, te soportó, fue soporte en todo esto que hiciste? Y tú en las cosas de ella. ¿Y a qué renunció ella también? Bueno, ella estudió diseño de modas y comercio internacional, pero al salir no logró terminar las carreras. Pero ya se generaron unas funciones dentro del hogar donde cada uno asumía su responsabilidad. Mónica en la casa, al cuidado de las niñas, llevándolas al colegio, atendiendo todo lo que significaba el día a día del hogar. Yo compitiendo, llevando el pan nuestro de cada día, entendiendo que cada uno cumplía con sus funciones de forma correcta. Pero siempre con el reto todo es reto, crecer, aprender el idioma, adaptarnos a vivir en diferentes culturas, nunca rendirnos en ese sentido. ¿Hubo alguna ciudad en la que ella dijera, no quiero vivir aquí, no estoy bien, no estoy contenta, no? No, ella tenía una capacidad junto a la mía de adaptarnos. Teníamos muy claros los objetivos y siempre coincidió de que cuando nos movíamos era forma positiva, era para crecer, nunca para decrecer. A veces tú te asustas, pero en este caso, cuando nos fuimos para Armenia era oportunidad. Sí. Cuando vinimos a Millonarios era la gran oportunidad. Cuando fuimos al Once Caldas era la otra oportunidad, la segunda oportunidad porque no me salieron las cosas bien en Millonarios. Y la supimos aprovechar. 6 meses nos compró la América y ya era la Selección Colombia. Hablemos de un momento histórico, de un hito para ti y un hito para la selección, porque
pues decir que no es así es absurdo. Hablemos de ese 5-0, hablemos de ese 5 de septiembre del 93, reemplazabas a Higuita y pasa lo que pasa. Y bueno, esto es una locura. Yo creo que todos los que tuvimos ese privilegio sabemos qué estábamos haciendo en ese momento, con quién estábamos celebrando, en dónde estábamos viendo ese partido, qué nos estábamos comiendo, cómo gritamos. Ese momento fue un momento de euforia total para ti, de una locura de decir, pucha, ¿esto es la felicidad? No, yo fui siempre muy mesurado en mis cosas. Era más la responsabilidad que yo tenía que no me llevaba a desbordarme. Y siempre en mi casa fui muy de esa línea. Mi oportunidad se da por una lamentable situación de René. Sí. René se fractura en un partido en Armenia y se abre la casilla para ser el arquero de la Selección Colombia. Tengo un buen momento con el Once Caldas, soy convocado y le gano la partida a Farid. Lo que pasa es que Farid es un monstruo, entonces no me podía dormir en los laureles, entonces tenía que trabajar para estar siempre mejor que Farid. Entonces, cuando se da lo de la clasificación al Mundial, claro, es un boom total. Mi actuación en el último partido fue importante, me sentí contento consigo mismo, porque ya había venido de un fracaso que fue Millonarios, pero yo siempre supe que al otro día del éxito o del fracaso hay otra oportunidad. Lo disfruté, estaba en América, más responsabilidad, final del fútbol colombiano, entonces siempre fue competencia permanente. Sí, pero no es un partido como otros partidos, o sea, decir que era un partido más y simplemente lo disfruté y fue un partido más, no, es que estaban en el Monumental, es que, claro, dices que no fue tu gran partido, o sí fue tu gran partido, pero has tenido partidos mejores según tú, pero miércoles sacaste 2 goles que hubieran podido cambiar esa historia. Batistuta te da la mano y te dice, pucha, yo creo que estaba descontrolado también. O sea, estaba Maradona en la tribuna y que había dicho sí, que Colombia abajo y Argentina arriba. O sea, no era un partido común. pues uno lo disfruta, clasificamos, mucha alegría, pero sabes que como que era un shock, es como cuando uno tiene un accidente y pasa algo, como que quedé en shock con lo que había pasado, yo veía todo lo que estábamos disfrutando. No caímos en cuenta sino hasta el otro día cuando tenemos el recibimiento de toda la afición colombiana en el aeropuerto, caravana sí, hasta el estadio, y ahí todavía uno como que no cae. Luego de un tiempo tuve la oportunidad de ver Golpe de Estadio, sí, la película, la peli. y entonces dije, madre, de verdad que el fútbol golpea, ver cómo la narrativa habla de los guerrilleros, los soldados, cómo se estaban peleando, y un momentico va a jugar Colombia, espera un momentico, y los dos se sientan a ver el partido, hacen un minuto de paz, se sientan frente al televisor, disfrutan de una victoria, y luego cada uno parte para su lado y empiezan de nuevo el conflicto. Y ver lo que uno genera en la gente es increíble, pero en ese momento yo estaba en shock, es la verdad. Así como nos acordamos de lo que estábamos haciendo en ese 5-0, los hinchas de la América nos acordamos también que estábamos haciendo 3 años después, cuando perdimos en ese mismo estadio la final de la Copa Libertadores con 2 goles de Crespo. En uno es la gloria, el mismo estadio, la misma cancha, la misma grama, en uno estamos en la gloria y en el otro, pucha, viene esto. ¿Qué sientes? Frustración en ese momento. Todo lo que has trabajado durante el año se pierde en un microsegundo. Eso es una decisión de microsegundos. La gente se queda con el error de Crespo y pueden decir, América perdió por el error de Córdoba. Pero para llegar a esa final también trabajé muy duro, salvé partidos, jugué infiltrado. Entonces todo eso no puedo opacar todo el trabajo que llevó a que jugara la final. Siempre vi el vaso medio lleno más que el medio vacío, porque valoro lo que hago yo valoro el proceso, yo no valoro el resultado final. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado en la vida a ser muy equilibrado. Todo ese pragmatismo que has tenido desde niño y que te ayuda a hacer un oficio como este,
¿Es una cosa que nació contigo o lo trabajaste, tenías acompañamiento? En este momento es lo normal que estos futbolistas y estos deportistas de alto rendimiento estén acompañados y tengan psicólogo y tengan psiquiatra y tengan un montón de cosas. En ese momento no era tan claro. ¿Lo tenías? A ver, tengo la ventaja, y siempre digo lo mismo, tuve una bendición y es, mi familia era de esa estructura. Mi papá jugó fútbol, no era alto rendimiento, pero jugaba fútbol, le gustaba la disciplina. Jugó muy bien basquetbol y atletismo. Tuve un tío que jugó en la Selección Colombia en unos Panamericanos, Juan Córdoba. Mi tía Melba fue deportista de alto rendimiento. Voleibol. Jugó voleibol. Mi mamá jugaba voleibol. Entonces siempre estuve jugando con el éxito y el fracaso. No con el fracaso, con no obtención del título, del objetivo. Pero siempre valoré mucho lo que hago en el camino. Cuando estudiaba, yo me daba la tarea de hacerlo lo suficientemente bien, lo que yo creía que estaba bien, para que al final del ejercicio me sintiera complacido con el esfuerzo. Entonces siempre esa rutina, esa disciplina me acompañó y no me desbordo. Sí. Bueno, volvamos al Monumental. Podrá ser bueno, podrá ser malo, de pronto estallaré en algún momento. Pero es ahí, Pero está ahí, ese eso es es. mi equilibrio. Volvamos al Monumental. Monumental 5-0, Monumental Copa Libertadores, pero luego el Monumental es el patio del rival durante 5 años. Ahí, cuando te fuiste a Boca, cuando fuiste ídolo en Argentina, ídolo en el país más futbolero de América, ídolo en el país Del tango, de la Argentina, de la carne. Sí, además en un equipo que el Boca, el equipo Ceneice, el equipo Bostero, ¿era un sueño? Sí, pero era un sueño de esos que uno nunca se logra imaginar, porque nunca pasó por mi mente ser el arquero de Boca, nunca. Yo quería ser el arquero del Deportivo Cali, era el equipo de mi barrio. Para mí el estadio más grande se llamaba Pascual Guerrero. Lo que pasa es que hoy la dinámica del fútbol te lleva a conocer el estadio del Manchester. Yo nunca lo conocí desde chiquito, nunca conocí el del Bayern Múnich. Bueno, el del Bayern sí, porque veíamos fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Pero hoy vemos fútbol todos los días en diferentes países del mundo. En la época nuestra no. Ni siquiera el Campín. El Campín no lo vine a ver sino para cuando jugaba la Selección Colombia contra Perú, contra Ecuador, El fútbol no se transmitía por televisión. Entonces, pensar que iba a ser el arquero de Boca era muy difícil. Uno sueña con aquello que ve, con lo que se puede imaginar. Aterricé un día que me cambié de barrio. Yo vivía en Belgrano, edificio, y pasé a un San Isidro, que eran casas quintas. Sí. Estaba recién pasado al barrio, nadie sabía que yo vivía ahí. Abro el balcón de mi casa, quedaba contra el patio de otra casa, y veo a dos niños peleando por ser Oscar Córdoba. Y yo soy Oscar Córdoba, Pero nunca les grité, ¿no? Pero me llenó de orgullo ver que estaba en un país extraño y los niños se peleaban por ser Oscar Córdoba. Eso sí, eso me impactó y nunca lo vi de esa manera. La Bombonera, Oscar, ¿qué era jugar en esa cancha? Realmente era presión y había que estar conviviendo con esa presión todo el día. Todo lo que pasa en Boca se eleva a la enésima potencia. Entonces te vuelves un referente social, un referente deportivo, hasta político, de conducta. Eso es lo que la gente no entiende cuando llegas a este tipo de equipos que jalonean una cultura y más una cultura futbolística como la Argentina. Yo sé que era, pues no era el Maradona del 86. Yo sé que era el Maradona golpeado, aporreado, el Maradona que se estaba yendo ya, pero jugaste con Maradona, sí. Compartiste el equipo con el que puede ser el futbolista más grande de la historia del fútbol. Estuviste en el partido, en su último partido. Sí. Tapaste cuando él estaba ahí en su último partido. Que no se note que soy maradoniana. Pero además de estar haciendo un trabajo, no había ahí mucha emoción de ver a este personaje, de sentirlo, de jugar con él, de compartir el equipo, de despedirlo, de estar en el último momento. De pronto no sabían que iba a ser su último partido, pero del más grande. Fue una locura, y te digo, porque tengo anécdotas con él bien simpáticas. La anécdota del Ferrari, sí. Cuando me tira las llaves,
pero la que más disfruté. Contémosla rápido, él llega con el carro. Él llega con la Ferrari, tan, en Colombia uno no veía una Ferrari en la calle. Entonces yo llego como todo chismoso y empiezo a mirar el carro por dentro y sentí que me pegaron unas llaves aquí en el pecho. Y me dice, llévatela. Y yo, ¿y qué me va a llevar? Llévate el carro, llévate la Ferrari. Y yo, no, Diego, si me llevo este carro, le daño una llanta, me toca jugar gratis en Boca por toda la vida. No, estate tranquilo. Entonces me dice, mira, yo fui extranjero y sentí lo que es llegar a un país sin saber qué es bueno, qué es malo, qué es bueno el norte, qué es bueno el sur, por dónde debe vivir tu familia, a qué colegio llevarlos. Entonces, este es el número de mi esposa. Dile a tu esposa que se comuniquen. Ella está abierta para ayudarles a la adaptación. Y me sorprendió de Maradona eso. De cualquiera podía esperarlo, menos de Maradona, donde ya tenía otras cosas en su cabeza. Me enseñó esa lección, yo se las enseñé a mis hijas, donde les dije, miren, me enseñó esto Diego y quiero que ustedes sepan que hay gente que necesita su ayuda cuando llega expatriada. Y cada una de ellas fueron de esas voluntarias para ayudar a la adaptación en cada uno de los países donde fueron expatriados, se adaptaron y luego ayudaron a adaptación. Pero lo que más disfrutaba yo era cuando llegaba Maradona, siempre con sus zapatos desamarrados, yo calentando, estirando y me decía, che, colombiano, vení. Y me empezaba a patear desde el borde del área, a hacerme los goles y me decía, mira lo que te salvaste el día del 5-0. Y me lo recordaba y competíamos y me hacían golazos y a veces me dejaba hacer uno que otro también para que no se sintiera tan mal. Pero lo disfrutaba de ese momento con él, era como mi momento con Maradona. Maradona era uno de estos tipos que uno puede decir que siempre se gozó el fútbol y siempre lo vivió también como hincha. O sea, en él veo la emoción desbordada que de pronto tú contienes todo el tiempo. Sí, sí. Maradona era transparente en todo sentido. Tanto es que sus declaraciones siempre fueron muy espontáneas y era lo que a él le parecía. Y nosotros socialmente nos contenemos de decir muchas cosas para quedar bien socialmente. Sí. Hoy, con todo el proceso que he tenido de vivir en otros países, de leer mucho, de analizar mucho, puedo debatir. Antes no teníamos la oportunidad de debatir. Y hoy estamos en un país polarizado en ese sentido. Puedes encontrar cosas buenas de un lado, cosas malas de otra, pero tienes todo el derecho de sentirlo, vivirlo y disfrutarlo. Hoy estamos en un país polarizado, Óscar, pero siempre hemos estado en un país, pues que es un país demente, delirante. Y a eso me voy a devolver un poco en los años de Argentina, nos vamos un poco más atrás y nos vamos desafortunadamente a ese Mundial del 94, pues del que toca hablar. De ese mundial, de ese partido contra Estados Unidos, de ese minuto 35, cuando Andrés Escobar hace ese gol. Has dicho muchísimas veces que es el gol que más te ha dolido en tu carrera. Después del partido, durante esos días, ¿tú pudiste hablar con Andrés Escobar? Sí, fue una situación que pasó. Lo que pasó es que nunca imaginamos que iba a desencadenar en esto. Es que nos damos cuenta, así como cuando tú cierras una jugada y la mandas al tiro de esquina, puedes equivocarte. Lo mismo que me pasó a mí en Buenos Aires. Sí. Que la gente no lo entienda así es otra cosa. Yo no lo llevo al límite, al extremo. Yo soy una persona que estoy expuesta al éxito y al fracaso. Yo vivo en esa delgada línea y más si en mi estilo. Por supuesto fue el gol más doloroso, no por ese gol, sino por lo que pasó. Claro, pero no sabíamos que iba a pasar eso. ¿Sí? Andrés me salvó muchas veces. Y así como me salvó, nos dimos las manos y listo. Y así como en ese momento erró, yo también erré en mi decisión, nos dimos la mano y listo. Es que el deportista está preparado para eso. Nosotros no nos quedamos. Mira, en mi proceso, y lo entendí así, de niño yo llevaba el luto de un gol una semana, porque era el tiempo que tenía para volverme a recuperar en el próximo partido. ¿Okay? Entonces a mí me hacían un gol, yo empezaba a analizarlo, ¿por qué me paré mal? Decidí salir mal, a destiempo, y eso me duraba una semana. A medida que tú empiezas a competir, ese luto se convierte en minutos, microsegundos, porque tú tienes es que revisar qué sigue para después. Ya la jugada pasó, el partido pasó. Lo que me lleva a mí es a analizar qué pasó para que en el próximo no me pase. Un gol que se hubiera podido superar en segundos marcó la vida. Sí, pero no sabíamos. Sí, claro. Así como el gol de Crespo marcó una derrota, es que después podía haber hecho una gran atajada, un contragolpe y hacemos el gol.
Yo no me podía quedar en el error. Yo tenía que superar el error e ir para la próxima. Lo que pasa es que termina el Mundial, cada uno toma una decisión y sucede lo que sucede, pero no por el autogol, hombre. La gente lo han malentendido. Sí. Fue una situación, copas, efervescencia. Delirio, locura. Delirio, pero no por el autogol. El autogol fue la excusa donde le dice a Andrés, gracias por el autogol. Y Andrés le responde, y hay un país intolerante, y si le metemos trago, fiesta, egos, pues va a haber choques. Esa muerte de Andrés, ese asesinato, ¿qué te genera? ¿Te genera qué emociones? ¿Tristeza, rabia, impotencia? ¿Qué? Mucha rabia, pero con el tiempo me genera tristeza porque yo pude haber tomado otra decisión, pero fue la decisión que tomé. ¿Sí? Cuando la bola viene, yo voy es por el jugador que está detrás de Andrés, no por Andrés. Yo siento que Andrés no va a llegar a la jugada, entonces yo voy por el jugador que va detrás de Andrés para poderlo anticipar. Cuando veo que Andrés se tira, yo nunca pensé que Andrés se fuera a tirar. Entonces, si Andrés se tira y yo lo veía que se iba a tirar, la bola me iba a caer en los pies y se había podido evitar. Pero hablar sobre supuestos, tendríamos que hablar sobre mundos paralelos. Claro, y ya lo has dicho, o sea, no fue por el gol, fue por todo este delirio después. Entonces, es que Colombia es un país sui generis. Colombia es uno de esos países que no respetamos la vida. Lamentablemente nos convertimos en un país de temperamento, que el uno responde, de sociedad traqueta, que todo el mundo cree que porque tiene una pistola te puede hacer daño, te puede amenazar. Aquí amenazan por todo, por respirar. Pero entonces en ese orden de ideas no podríamos jugar al fútbol. Claro. Porque cada decisión sería el juego de tu vida. Andrés se murió a los 27 años. ¿Cómo lo visualizas a veces? ¿Te lo imaginas? ¿Piensas qué hubiera estado haciendo? ¿Qué hubiera pasado con él? Sería como todos nosotros. Andrés era un tipo súper estructurado, una educación perfecta, un caballero. Lo vería compartiendo conmigo en ESPN o en Claro o en otros de los canales competencia, porque era un tipo que tenía muy buena educación, todo el mundo lo quería, tenía no un karma, sino un carisma, sí. Un carisma especial que le permitía caer bien en cualquier parte. Es que el choque más raro es que haya pasado eso con Andrés. Cuando a mí me dicen, pasó esto, me imaginé a cualquiera menos Andrés. Luego de toda esa tristeza, rabia que viviste en ese momento, por supuesto también hubo miedo. Hubo miedo porque hubo amenazas, hubo sufragios. ¿Cómo viviste esos meses que siguieron, esos días? Cuando nosotros regresamos, llego a Cali, primero la sorpresa cuando llego a John F. Kennedy, donde me dicen, que yo presento pasaporte, y me dicen, Oscar Córdoba, espera un momento, recibimiento especial, me llevaron a una sala VIP, me pusieron en el segundo piso del 747, aterrizo en Bogotá, escolta, y yo, ¿qué pasó? Me meten en una sola sala del puente aéreo, ya entendí que era un tema de amenaza de seguridad, llego a Cali, escolta, mi hija también escolta, Tatiana, pero lamentablemente aprendimos a convivir con eso. Y digo lamentablemente, pero también, gracias a Dios, tenemos esa capacidad de adaptarnos, y el ser humano es de eso, de adaptación. Entendí que había un riesgo, tomamos medidas, pero con el tiempo nos dimos cuenta que fue un momento equivocado, nada más. Eres pragmático, te caes, te levantas, te meten un gol, evitas el siguiente, pero Oscar, por más pragmático que uno sea, un diagnóstico de cáncer lo sacude a uno. O sea, sí, por más... Sí. Y lo tuviste, y te dijeron, y vives sin medio riñón. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo asumiste ese diagnóstico? No sé, ¿pensaste en tus hijas? ¿Pensaste en que te ibas a morir? No me vas a creer, pero nunca pensé nada malo, la verdad. A ver, a mí me diagnostican una bola, una masa. Una masa, nada de riesgo. Voy con el médico, un gran ser humano, César Andrade, el urólogo, me dice, mira, vamos a hacer esto. Entro por aquí, te inflo la barriga, te muevo los intestinos, el vaso, entro, voy al riñón, hago una nefrectomía, revisamos qué tiene malo, corto. Para mí, normal, hasta ahí bien. Bueno, vamos al día de la cirugía, ya cuando tengo mi bata así, que tiene la raja por detrás, sí. Ahí ya me entró el culillo. Me dio más culillo cuando me dice el anestesiólogo, me dice, mira, vamos a tener una UCI para ti, 48 horas. Y yo, ¿una UCI? ¿Cómo así? Pero si es que
solamente van a entrar y me van a escarbar. Yo creí que era ir al odontólogo. No, tú eres A negativo, tenemos que tener unas condiciones contigo especiales. Yo, bueno, listo. Firmé, pa. Cuando estoy en la cabina y me pongo mi batica, yo dije, pucha, me puedo ir. Entonces pongo el teléfono, grabo un video, me despido. ¿Un video para quién? Para la familia. Después de que uno me muere, van a abrir el teléfono. Entonces dije, mira, Mónica, aquí está la plata, te aconsejo vete para donde tu mamá. Estados Unidos es caro, mira a ver cómo vas a hacer, ahí te quedan unos recursos, vas a ver cómo lo vas a manejar. Asesórate bien. Me despedí y chao, listo. Pero antes de entrar a la cirugía, me puse a hacer push-ups, abdominales. Con eso yo me descomprimo. Llegó la camilla y para adentro. Entonces, cuando entro al quirófano, mis socios de la clínica con la cual tenemos un proyecto, están allá adentro. Entonces me dice, bueno, hermano, ¿qué? Y yo, no, bien. Bueno, entonces, le digo al anestesiólogo, póngame algo chévere, pues, porque si me voy a ir, me quiero ir bacano. Entonces, cuenta hasta 10. Y yo, como no peleo con la anestesia, entonces empecé 1, 2 y me desconecté hasta que me desperté. Cuando me desperté, me dice, César, mira, tenías un cáncer maligno, encapsulado que iba de afuera hacia adentro, pero cortamos el 30% del riñón. Y, bueno, listo. Antes de la cirugía no sabías que tenía cáncer. No, porque había que hacerle la biopsia. La biopsia, sí. Sin saber qué tienes. Pues, si me hubiera dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Llorar? No, o sea, hay que sacarlo. ¿No le tienes miedo a la muerte? No, porque he entendido es que es la única cita a la cual no me voy a poder llegar tarde. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Al dolor de mi familia, de mis hijas. Yo creo que es lo que más me duele. En lo personal, siempre que he estado preparado para lo que me llegue, ¿sí me entiendes? Lo acepto y lo encaro. Eso es lo que siento yo. ¿Estabas preparado incluso para la muerte de tu papá? Tu papá se muere hace 3 años de una enfermedad, creo que era Parkinson. Tenía Parkinson, pero lo afecta el COVID. El COVID. Y al final también duró un buen tiempo con estas enfermedades en las que uno va perdiendo a sus seres queridos, ¿no? Se van desdibujando. Sí. ¿Para eso uno está preparado? No. Además que era la persona referente. Entonces, cuando iba a Cali, yo sentía que él sufría, pero él sufría porque no se podía comunicar con nosotros, o conmigo por lo menos. Mi hermano tuvo más tiempo de estar con él, mi hermana estaba en Estados Unidos, pero cuando yo lo veía en ese estado, físicamente mi papá nunca se desdibujó, siempre fue una roca, pero de esa parte que siempre uno admiraba, que era la parte mental, mi papá tenía un mar de conocimientos, era una persona que leía mucho, entonces yo le podía preguntar de todo. Cuando él me veía tapar, él sabía cuándo estaba bien y cuándo estaba mal. Entonces, eso me golpeaba mucho. Ya al final, cuando sucede esto, sabíamos que iba a llegar, pero la forma en que el médico nos mostró cómo sería su final, siento que fue la mejor manera, porque el Parkinson te lleva a perder la capacidad de deglutir, entonces se iba a poner flaco, había que alimentarlo por vía intravenosa, entonces creo que llegó en un momento donde nos quedamos con su mejor imagen. Mi papá tiene Alzheimer y uno tiene, no sé, a veces como el peor sentimiento que uno puede tener y es que no quiere que vivan ciertas cosas, o sea, preferir que no viva cuando va a llegar a cierto punto. ¿Te pasaba eso de no querer que tu papá sufriera cosas que sabían que podían llegar? Como esa, por ejemplo, de no poder tragar. Lo que pasa es que tuvimos la fortuna de poderlo cuidar y creo que fue bien cuidado. Entonces tenía su persona a cargo que le hacía el ejercitamiento. Te digo, mi papá cuando fallece me podía pegar un puño. Un día que lo estaba bañando, estábamos en la ducha y ¡pam! Me zampó un puño y me dijo, uy, yo cuando estaba joven podía con 2 como vos. Me dije, bueno, vamos a ver si podés. Y compartir esos momentos dolía, ¿sí? Pero no vimos cómo se iba desmoronando ese ser humano
sino que a mí me desesperaba era ver que no podíamos dialogar. Porque cuando yo me rompí el tendón de Aquiles y él me ve llegar y él tenía algo que llaman levitación. Entonces él levanta los brazos de una forma muy fuerte, tú se los tratas de bajar y no puedes. Entonces él mira como diciéndole, ¿qué le pasó a mi hijo? Y eso me golpeó. Entonces yo decía, pues pucha, si viajo a Cali, yo siento que él sufre, pero yo también sufro con la lejanía. Ese duelo de su muerte lo vivieron en comunión, lo viviste con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, muy cobijados, muy acompañándose, muy solitarios también, muy en silencio. ¿Fue bonito? Sí, porque Mónica entendió. Yo le dije, gorda, esto es un momento mío y de mi familia. Tú me podrás decir, no, tranquilo, no, déjame que esto es una etapa que tengo que vivir. Y nos encerramos los cuatro, porque estaba mi sobrina, y asumimos el momento. Yo tenía mis responsabilidades acá, mis compromisos, y venía a Cali, pero siento que fue un tiempo de un luto que necesitábamos, corto, porque sabíamos que mi papá lo necesitaba, porque era una cárcel, siento yo que era una cárcel para una persona muy libre mental. Entonces, y también como que agradecíamos que hubiese pasado. Y sobre todo para mi mamá, que mi mamá se convirtió en la cuidadora y era abnegada, ella iba, venía, y eso era el desespero por estar con mi papá, pero ella también tenía un derecho a su vida. Hablando de tu mamá, uno de los planes ahora, de esos planes que te gusta hacer, es irte para Cali, estar con ella, hablar con ella, chismosear, adelantar cuadernos, lo que ha pasado con la familia. Cuando estás en Cali es como, ¿qué es estar con ella? ¿Qué significa? ¿Es todo lo que está bien? Sí, yo siento que nos damos un tiempo, ella y yo, porque ella convive con mi hermano. Entonces yo aterrizo en Cali, yo me desconecto, no salgo, meto mi maleta, comparto con ella en la mañana. Cada que ella prepara un plato, se ve que lo hace con esa alegría de poder compartir conmigo, me cuenta sus chismes, se queja, yo también la regaño, ella me regaña. Pero es el momento, es un fin de semana, sábado y domingo, y el lunes agarro otra vez mi avión y me regreso. Pero es el momento que tengo para compartir con ella y, vamos a ver a las tías. Bueno, listo. Y yo soy lo que ella quiere hacer allá. Ya cuando ella se acuesta a dormir, me siento a ver televisión, leo. Esos momentos con ella es todo lo que está bien, pero cuando vuelves, Óscar, también está bien. Tu trabajo en la clínica, las conferencias que estás dictando, lo que haces como comentarista, la familia, los hijos, Mónica, es un buen momento. Sí, siento que los he descuidado un poco por un tema más personal, porque siento que va a llegar el momento de descansar y voy a descansar mucho después de ese día. Entonces, quiero vivir la vida. Es así, de pronto, repito, me gusta leer mucho, comparar mucho, el haber estado en cultura distinta, entender. Acá en Colombia somos muy cerrados a la religión que nos dan y no darnos a la tarea de poder debatir y conocer nuevas culturas. Hoy estoy abierto a mucho, ya no veo la religión de la manera como antes la veía. Debato mucho con mis hijas, comparto mucho con ellas, pero siento que mi mente está permanentemente ocupada aprendiendo. Yo creo que mi frustración... Claro, ¿no? ¿Cuál es, Óscar, esa frustración? Es raro. Pero, mi frustración es a mí me gusta mucho la educación, leer mucho, conocimiento. Aprender. Dices que todos los días te levantas con esas ganas de aprender. Sí. Entonces, ¿qué te frustra? Ya nunca me ha pasado. Me frustra no haber ido a la universidad para complementar esa parte que a uno le enseñan que debe realizar, de educarse, de la primaria, el bachillerato, la universidad, pero no lo necesité.
Sí, me tocó otro tipo de universidad. Pero yo todos los días me levanto con esa ansiedad de aprender algo nuevo, que tú me enseñes algo nuevo. ¿Sí? No me puedo quedar con el poco conocimiento que tengo, sino necesito aprender. Ese es mi mayor... A veces digo, no descanso por estar leyendo, viendo. Soy muy curioso, me gusta la química, la física. Ahora estoy muy tema espiritual. Ya pienso hasta en la Matrix. ¿Será que esto es una... que mi cerebro está muy poco utilizado, siento que me falta. En vidas en otros planetas también. Todo, no, sí, la vida en otros planetas sí existe, eso sí, no me puedo negar a eso, porque esto es un mundo muy grande, pero, pucha, siento que me va a faltar vida, entonces como que me va a quedar corto. Oscar, vida es lo que tienes. No sé, yo disfruto el día. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta conversación, gracias por tantas alegrías, tantas cosas que nos has entregado y gracias, ahora que dices que te gusta aprender tanto, pues gracias también por lo que nos has enseñado. He estado en tus charlas, te he oído, te he visto y no solo nos has dado grandes alegrías, sino que también nos das muchas y maravillosas lecciones. Entonces, gracias de verdad. Muchas gracias a ti por la invitación. Bienvenido siempre. Y gracias también a ustedes por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Chao, nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao. La habitación invisible.